por lo que hubo un control. En cambio, el MERS no, porque es un poco más complicado controlarlo. Así es. Que se pasa más, o sea, el contagio no es tan fácil, pero igualmente todavía existe y todavía hay contagios. Pero cuando hubo la primera epidemia del MERS, o sea, la epidemia del MERS no fue la primera, de repente desapareció. Se dice que no hubo, tal vez, como el contagio no es tan fácil como el SARS-CoV, no hubo la oportunidad de que encuentre más individuos susceptibles porque justamente se había presentado en una población pequeña. ¿No? Sí. ¿Y del SARS-CoV-2 qué leyeron? Bueno, leí que ese ha sido uno de los virus más, ¿cómo decirlo?, fuerte en los últimos 100 años, que no ha sido tan controlable como el SARS-1 y el MERS. Bueno, a la experiencia uno se basa, todavía no lo puedan controlar. Realmente ellos nunca pudieron controlar epidemias que salieron y aparecieron. El que tenga el micrófono aparecieron y luego desaparecieron. Pero con el SARS-CoV-2 tal vez uno se confió y con el SARS-CoV-2 no ha sido así. El SARS-CoV-2 ya se presenta de una manera diferente, por eso es que muchos hablan de que fue un virus trabajado en un laboratorio, trabajado genéticamente. Genéticamente, ¿qué quiere decir? Que introdujeron en esa genética viral del coronavirus parte de la genética del virus de la tuberculosis, parte de la genética de un herpes virus y parte de la genética de un virus de un retrovirus. Entonces, eso como que le ha dado un poco más de potencia a este virus, pero realmente no se sabe cuál es la historia real de este virus. Todavía no hay una doctora que supuestamente huyó de China y está refugiada en Estados Unidos, que ella asegura que el SARS-CoV-2 fue preparado como un arma biológica dentro del laboratorio de Wuhan. Bien, dijimos en la clase anterior que la virología no es nada más que una rama que de la microbiología. La microbiología es la ciencia que estudia todos los microorganismos en general. Esa microbiología se divide tanto en bacteriología, virología, parasitología, micología, así como el estudio de los priones que también están dentro de los microorganismos que se estudian, aunque bueno, ahí hay una pequeña falla en la definición. Dijimos también que los virus son unidades muy, muy, muy pequeñas, entidades submicroscópicas que tienen la capacidad, ya vamos a ver también más adelante, de introducirse en las células, en células vivas específicas para ese virus, porque no es que pueden introducirse en cualquier célula, ellos necesitan reconocer, como ya les dije, el receptor celular, que el receptor de esa célula de superficie se conecte o sea identificado o sea reconocido por el epítopo que tiene el virus en superficie. Y de esa manera, pues cuando se produce esta unión, entonces el virus va a tener la oportunidad de ingresar a la célula también por varias maneras. Fuera de las células, los virus no hacen absolutamente nada, son entidades inertes,
ellos necesitan de una célula, no tienen ningún tipo de metabolismo propio, entonces ellos, como dogma indispensable, necesitan ingresar a una célula para poder subsistir. Hablamos que de los virus, pues nosotros hemos tenido, del estudio de los virus, hemos tenido varias personas que han hecho muchos descubrimientos y han aportado muchísimo a lo que es la literatura y el estudio de las enfermedades infecciosas, como por ejemplo Robert Koch, con sus postulados de Koch, que también les dije que ya uno no se cumple en coronavirus. Pero bueno, Robert Koch, hablando de las enfermedades infecciosas, dijo que todos los patógenos que producían las enfermedades infecciosas debían estar o debían poder ser aislados de un individuo que esté enfermo, pero no podían ser aislados de un individuo sano. Ese sería el primer postulado de Koch. El segundo postulado de Koch decía que ese patógeno, hablando de los microorganismos, podía ser cultivado en un laboratorio, ¿no verdad? Muchas técnicas hay de cultivo o propagación de virus, así como de bacterias, así como de parásitos, porque es en un laboratorio donde uno estudia realmente cuáles son, cómo es el comportamiento de estos microorganismos y cómo pues vamos a, cómo se desarrolla la enfermedad y cuándo nosotros podemos cortar la diseminación de estas enfermedades. Pero bueno, el tercer postulado de Koch dice que una vez que se haya propagado el cultivo, ¿no verdad? Nosotros podíamos coger ese material, purificarlo e inocularlo en un animal de laboratorio. ¿Para qué? Para justamente observar en la inoculación, en los animales que se inoculen, qué tiempo demora el periodo de incubación, qué tiempo presentan los primeros síntomas, cuáles son los síntomas y cómo se va desarrollando la enfermedad dentro del animal de experimentación. Y luego el cuarto postulado de Koch, que decía que de este animal enfermo que habíamos inoculado el microorganismo, se podría también extraer o aislar al patógeno que se le había inoculado. Esos son los cuatro postulados de Koch. ¿Cuál de ellos creen ustedes que no se cumple en coronavirus? El primero. ¿Cuál? El primero. El primero. ¿Por qué? O sea, por lo que decía que afecta, que el virus no puede afectar a las personas enfermas. Porque en coronavirus nosotros hemos visto que existen los asintomáticos. Son personas que no presentan sintomatología de la enfermedad, pero en la que sí se ha encontrado el virus dentro del organismo. O sea, quiere decir que ellos tienen al virus adentro infectando, pero no están enfermos, ¿ya? Entonces, el primer postulado de Koch, en este caso, no se cumple y bueno, hablan ellos de que debía corregirse eso. Otra de las cosas que pudo ayudarnos realmente al estudio de estos microorganismos fue el cultivo de bacterias, que fue lo primero que se dio alrededor de los años 1800, y también pues de manera que haciendo ese cultivo se podía aislar las bacterias por medio de varios equipos. En este caso, como las bacterias se miden en micras, ¿no verdad? Y las bacterias son un poco más grandes. Para poder aislarlas después de haberlas cultivado, se usaba un filtro de porcelana que tenía un pequeño como sedazo, cuyos
orificios tenían no más de 0.2 nanómetros de diámetro, no eran ni siquiera micras, 0.2 nanómetros, no micras creo que sí, porque lógicamente no hay bacteria que mida menos de eso. Entonces, de esta manera ellos lograban retener en la parte superior del sedazo las bacterias cuando lograban ser cultivadas. Pero ¿qué pasa? Que un día esto no pasó. No pudieron aislar a la bacteria, a la supuesta bacteria que estaban ellos cultivando, porque no era una bacteria la que afectaba realmente a una planta. Eso lo vamos a ver más adelante, que fue el primer descubrimiento de virus que se hizo y por lo que se le llamó en ese momento agentes filtrables. Porque este filtro que usaba, el filtro de porcelana, era un filtro especial para retener, ya les dije, microorganismos mayores a 0.2 micras. Entonces decimos que después del descubrimiento del primer agente filtrable, que fue en una enfermedad llamada del mosaico del tabaco, que se presentaba en la hoja del tabaco, se describieron varios virus más, como el virus de la aftosa, que en ese momento se le llamó pie, boca y mano, porque lógicamente su afectación se da sobre todo en las patas de los animales, mano y boca. Esto fue en 1898. Luego de eso se logró aislar y cultivar al virus de la fiebre, reconocer, no aislar, sino reconocer al virus de la fiebre amarilla, que es producto de un flavivirus en el año 1900. Y después de eso, pues es que se han dado muchos descubrimientos más. Por ejemplo, en el año 1906 ya hubo otro científico de apellido Rose, por eso se le puso el sarcoma de Rose, que descubrió que algunas patologías presentadas en aves, como de tipo de tumores, eran ocasionadas por un virus. Entonces a ese virus se le llamó el virus del sarcoma de Rose. Quien descubrió al primer agente filtrable fue Dmitri Ivanovsky. Ellos tenían muchos problemas con el cultivo de tabaco. Las hojas se iban poniendo amarillas y no desarrollaban hasta que iban muriendo, ¿no verdad? ¿Y qué pasa? Pues que en esos tiempos ustedes saben que la gente, su mayor ingreso se daba en el cultivo que ellos hacían en sus propias tierras. Entonces vino Dmitri Ivanovsky, cogió la hoja del mosaico del tabaco, trabajó junto con eso y trató de ver si era una bacteria, filtrándola por el filtro que se usaba para retener bacterias. Pero ¿qué pasó? Que eso no ocurrió, o sea, no hubo nada retenido arriba del filtro, pero si él seguía inoculando en lo que pasó, lo que cayó en el filtro, ¿no? Lo que pasó en las hojas de tabaco seguían enfermándose. Entonces, él le llamó a eso que él no veía, porque Dmitri Ivanovsky no lo veía, solo sabía que algo había en ese filtro que enfermaba a las hojas de tabaco, entonces le llamó agente filtrable. ¿Qué pasa? Que el experimento que hizo Dmitri Ivanovsky, por alguna razón en esta vida, quién sabe por qué fue, no tuvo mayor acogida o lo dejó ahí, y no fue más que para el año 1898 Martino Pejeric continuó con esa investigación que Dmitri Ivanovsky había hecho. Entonces mostró que ese agente que filtraba cuando ingresaba algún organismo vivo, también tenía las propiedades de organismo vivo. Entonces ahí se le llamó a los virus, a ver, ¿cómo era? Contagium vivum fluidum, que es un agente, agente vivo contagioso. Fluido vivo contagioso. Ese fue el segundo nombre que tuvieron los virus.
después de haber sido descubierto por Dmitry Ivanovsky, el virus de la hoja del mosaico del tabaco. Igual Contagion Vivum Fluidum, la que hizo Martinus Beijeric. Esto es lo que ya les acabé de decir. Aquí está el nombre, Contagion Vivum Fluidum, según su expresión, ¿no? Aquí vemos la hoja del mosaico del tabaco, cómo se iba poniendo. Y cuando ya se fue tecnificando un poco más los microscopios, porque lógicamente en ese tiempo había solamente el microscopio óptico, y por medio de un microscopio óptico no podíamos ver los virus, no podían ver los virus. Entonces cuando ya fue actualizándose un poco y mejorando la capacidad de los microscopios, logramos nosotros saber que este virus que afecta aquí a la hoja del tabaco es este virus, muy parecido al virus de la rabia. Este es un virus de forma helicoidal. Aquí vemos su genoma. Su genoma es de una sola cadena de ARN sentido positivo, y lo que tiene aquí afuera son puras proteínas virales. ¿Ves? Y bueno, de ahí se fue, esa es parte de la historia de la virología, primero con los postulados y los descubrimientos que hicieron tanto Koch como Pasteur. Luego, pues, el que inventó el filtro que retenía las bacterias es Chamberlain en el año de 1884. De ahí vino el descubrimiento de Ivanovsky, de ahí vino el descubrimiento de Martinus Beijeric, y de ahí se fueron dando una serie de descubrimientos hasta que se le llamó a los virus ya no agentes filtrables, sino virus. O sea, se los conoció como toxina, como veneno, pero al final el nombre que se les dio fue virus. Entonces, para nosotros los veterinarios, la importancia está en el primer virus de origen animal que descubrieron, que fue el virus de la fiebre aftosa, en 1898 por Leffer y Frosch. Y de ahí ya les dije que se descubrió el virus de la fiebre amarilla, el virus del sarcoma de Rose. Se hizo en 1912 el primer cultivo que se dio, cultivo viral en huevos de embrión de pollo, en huevos embrionados, que hasta la actualidad se utiliza, ya que es una de las técnicas más baratas que hay para poder propagar o sembrar o cultivar virus, como ustedes quieran decir. Mira que en bacterias se le llama a esos cultivos. Cuando nosotros hablamos de virus, nosotros vamos a decir propagación, que es nada más, es un método de cultivo también, ¿no? ¿Verdad? Y en 1915, este señor Thorpe descubrió a un virus bastante especial que se considera una máquina de genética súper importante para el estudio de los virus, que son los virus bacteriófagos. ¿Qué son los virus bacteriófagos? Son virus que infectan bacterias. Y luego, pues así se fue dando varios descubrimientos más. En 1933 se descubrió el famoso virus de la influenza, el virus de la influenza que tiene hasta la actualidad más de 160 cepas diferentes, cepas, serotipos diferentes que afectan a una infinidad de animales. Y también al hombre, ¿no? ¿Verdad? Bueno, aquí está más o menos la historia que les estoy diciendo. Hablaban de los filtros de porcelana y de cómo se les llamó los virus filtrables por medio de... En el mismo año, en cambio, Beijeric en el año 98, en el mismo año que se descubrió el virus de la fiebre aftosa, pues ya le puso otro nombre a estos virus filtrables, que era el Contagion Vivum Fluidum. En 1911 ya se desarrolló otra técnica de multiplicación de virus también, aparte de la que hablamos hace un rato de Thorpe.
Koppelman desarrolló otra técnica de multiplicación de virus en los mismos embriones de pollo, y aquí salió, por ejemplo, el cultivo del virus del sarcoma de Rose. Y en 1884, este señor Luis Pasteur, y la verdad es que fue un gran científico, porque tanto aportó para lo que es la bacteriología como para lo que es la virología, y me imagino pues que tuvo que haber hecho aportaciones en micología o en parasitología. Pero él, por ejemplo, en el tiempo de Luis Pasteur habría muchos casos de rabia y la gente moría cuando los animales, los perros que tenían el virus de la rabia mordían, los animales morían, la gente moría y los animales también, ¿no? Pero entonces Luis Pasteur agarró y sacó de un individuo que había muerto de rabia sangre, y esa sangre que había recogido de esta persona muerta la inyectó en conejos, ¿no? La inyectó en conejos y luego que el animal enfermaba, él le sacaba la médula espinal y ponía a desecar esa médula espinal de conejo. La tenía desecando. Entonces un día, así son como esas pequeñas, ¿cómo se llama? Esas pequeñas sorpresas que da la vida. Un día llegó a la clínica de Pasteur un pastor, un pequeño pastor que había sido mordido por un perro rabioso. ¿Y qué pasó? Que fue la oportunidad en la que Luis Pasteur cogió material de esa espina medular seca y lo utilizó como un inóculo. Se lo inyectó a Joseph Meisler, que fue el pastor que llegó mordido por un perro y rabioso, y resulta que el pastor no se murió. Entonces ese fue el primer descubrimiento de la vacuna del virus de la rabia por medio de esta técnica utilizada en este caso por Luis Pasteur. Él estudió muchísimos microorganismos, no solamente el virus de la rabia, él estudió también el virus de la viruela aviar. También descubrió que ese virus de la viruela aviar podía hacerlo crecer en un huevo embrionado. No sé por qué siempre se me... Ya. En huevos embrionados. Y de ahí pues fueron habiendo muchos más descubrimientos, como el caso de Juan, cuando descubrió que en una propagación de virus los tejidos de esos huevos embrionados cambiaban, se hacían así como necróticos, y él utilizó en este caso virus que causaban encefalitis, inflamación del encéfalo, y descubrió que este virus tenía un potencial de causar a los tejidos necrosis. Entonces, de esta manera no solamente lograban propagar los virus dentro de los huevos embrionados, sino que también podían ellos evidenciar el daño que estos virus hacían dentro de los tejidos, del tejido embrional, de embrión de pollo. Para poderlos observar era muy difícil porque realmente ellos no tenían una técnica fija utilizada para poder observar a los virus, ¿no, verdad? Pero ¿qué pasa? Que así, investigando, lograron en ese tiempo desarrollar la tinción negativa, y es la manera en la que pudieron ellos hacer una observación buena de un virus a través de un microscopio electrónico. No se puede observar un virus si no es a través de una tinción negativa. Recién veo tu mensaje. A través de una tinción negativa. Entonces, les decía también el día que nos encontramos que normalmente todos tenemos dentro algún tipo de infección viral. Es más, en los estudios de biología molecular se ha logrado evidenciar que nosotros tenemos virus en nuestro material genético.
Y lógicamente ese material genético vamos a irlo pasando a nuestra descendencia y va a encontrarse en las líneas germinales genética viral también, ¿ya? Y que todos estos pueden ser especies afectadas por los virus, no solamente el hombre o las especies animales grandes ni pequeñas, sino que lógicamente los virus también van a afectar a especies menores como las especies marítimas y se van a alojar en muchos animales de vida silvestre o los artrópodos. En todos lados se encuentran, aquí vemos esta figura, ¿dónde se encuentran los virus? Se encuentran en todos lados, en el medio ambiente, en una materia, en cualquier utensilio, nosotros los portamos en todos lados. Por eso es que es tan difícil evitar la diseminación del coronavirus, porque los virus se prenden en el pelo, en la piel, en la ropa, en los zapatos, se alojan en nuestras fosas nasales y esa es una de las cosas que nosotros como veterinarios hemos aprendido, ¿no? ¿Verdad? Que, por ejemplo, si atendemos un evento de alguna especie animal, digámoslo así, fuimos a una granja avícola y resulta que estuvimos atendiendo casos de viruela aviar en esa granja avícola. Bueno, los veterinarios no pueden ir a otro lugar ese mismo día, ni al día siguiente, ni al día siguiente. Los veterinarios tenemos que guardar un vacío sanitario. ¿Qué es el vacío sanitario? Es simplemente esperarnos mínimo 72 horas hasta esperar que ya no tengamos la posibilidad de que el virus que hemos, hablando no solo de virus, de bacterias también, porque las bacterias no se ven y también pueden llevarse de un lugar a otro, que puedas tú eliminar en esas 72 horas el microorganismo que puede haberse alojado en tu organismo y que tú puedes transmitirlo de un lugar a otro. Como para que ustedes sepan, de aquí viene, como para que nosotros tengamos más o menos una idea de cuántos virus hay en el mundo. Se dice que, por ejemplo, un bacteriófago, este es un virus bacteriófago, el que les dije que era una verdadera maquinaria molecular. Bueno, estas son las formas encontradas en los virus usualmente por separado: cabeza de tipo icosaédrica, cuerpo de tipo helicoidal, pero solo los virus bacteriófagos poseen estas patitas que les ayudan a ellos como a prenderse de la célula, donde ellos, por un sistema de inyección, porque no es que rompen la célula, aquí en la cabeza ellos tienen su genoma, ¿no? ¿Verdad? Y por una especie de inyección que tienen en la parte terminal, logran inyectar dentro de la célula el genoma completo, libre de envoltura, libre de proteínas virales, solo el genoma. Y de esta manera, pues el virus comienza a formar nuevas partículas virales dentro de la célula. Se dice que este virus bacteriófago pesa alrededor de un fentagramo. ¿Qué es un fentagramo? Estamos hablando de un peso de alrededor de 10 a la 15 gramos, ¿no verdad? Que es más o menos, haciendo una operación aritmética, es 10 a la 30 por 10 a la 15, te da simplemente un peso de 10 a la 15 gramos. Este es de este virus, ¿no verdad? Si nosotros colocamos como una biomasa de virus cabeza, cola, con esos 10 a las 15 gramos podemos llegar desde la Tierra hasta la galaxia de Andrómeda. Entonces, ¿dónde queda la galaxia de Andrómeda? Supuestamente a 200 millones de años luz. Esa es la cantidad que, según la clase científica de virus, tenemos en el mundo, ¿ya? Otro ejemplo que ellos ponen es que, y eso se ha evidenciado en los laboratorios, que una cucharada de agua de mar contiene alrededor de 5.000 partículas diferentes de virus. Una cucharada de agua de mar. Y de aquí es la galaxia de Andrómeda que les decía,
que con esta pequeña unión de los virus bacteriófagos podríamos llegar hasta allá, y nos indica pues la cantidad de virus a los que estamos expuestos normalmente. Esta linda ballenita, que es tan pintoresco ver a las ballenas cuando saltan y botan por el agujero que tienen en la parte superior agua, ¿verdad que es bonito? ¿No? Sí, sí lo es. Bien. Cuando una ballena expulsa agua por ese agujero, esa agua que ellas expulsan, ahí excretan un virus conocido como calicivirus, que es el causante de muchos problemas gástricos. Y en las ballenas no solamente es que causa los problemas gástricos, sino también erupciones cutáneas. Y en una cantidad de una sola expulsión, de las expulsiones de la ballena, de agua por parte de la ballena, se calcula que ellos excretan 10 a la 13 partículas virales por día del calicivirus. Asimismo tenemos que el virus del VIH, bueno, que ahora está tan distribuido a nivel del mundo, en ese tiempo yo pienso que eso sí debe haber cambiado. Se consideraba que existían un promedio de 10 a la 16 genomas de VIH también. Pero ya les dije que asombrosamente, a pesar de que nosotros sabemos ya la cantidad de virus, no digamos bacterias, que también hay muchísimas en el mundo, no nos enfermamos. Y entonces aquí vemos que nosotros tenemos una maquinaria inmunológica bastante perfecta que nos ayuda, lógicamente, a mantener una buena salud. Todo el mundo, todos en este mundo, hemos estado o estamos infectados por alguno de estos virus que yo les voy a nombrar, que son virus humanos. El virus herpes simple, tipo 1 o tipo 2, el virus de la varicela zoster, y aún lo podemos tener dentro y nosotros ni idea de que lo tenemos. Varicela zoster, citomegalovirus, el virus de Epstein-Barr o el virus humano el herpes virus humano 6, 7 y 8. Son virus que logran logran mantenerse dentro de los organismos de manera latente o persistente, y ellos poco a poco comienzan a hacer una replicación, y si nuestro sistema inmune no los elimina o los bloquea, entonces nosotros después de un tiempo vamos a presentar sintomatología con respecto a cualquiera de estos virus que acabo de decirles, pero normalmente nuestro sistema inmune los bloquea o los elimina. Otra de las cosas que nosotros tenemos que entender es que la microbiota que nosotros tenemos, que aparte del sistema de defensa que vamos a estudiarlo posteriormente, interno, y nuestras barreras externas, en nuestras barreras externas y también internamente vamos a tener una microbiota que es especializada para mantener en nuestro organismo el equilibrio y no permitir por competencia que allí colonicen otros microorganismos, porque ya nuestro cuerpo está colonizado por esta microbiota, pero son microbiotas saprófitas, no hacen ningún tipo de daño al organismo, sino que más bien mantienen un equilibrio. No todos los virus causan enfermedad realmente. Bueno, aquí hablaba del virus de JC, que en ese tiempo se decía que no causaban una enfermedad. Y bueno, ahora ya se descubrió que sí causan una enfermedad, que está el nombre más adelante, pero yo soy mala para los nombres. Pero esto nos ayuda un poco al estudio de la migración de las poblaciones. Como dicen que todos hemos estado expuestos al virus, entonces se cree que la mayor parte de las personas del mundo están
han estado infectadas con el virus de JC. Entonces, al hacer, por ejemplo, una investigación de la migración del agente por el estudio del ADN, pues también pudimos ver que hay una pequeña semejanza entre en la ubicación que vemos de las personas infectadas con el virus de JC y la migración del mundo normal. ¿Ves? La migración de la población, no del mundo. Ahora, también tenemos virus que son buenos. Por ejemplo, así como hay virus que infectan bacterias, ¿no es verdad? También hay virus que infectan hongos. ¿Cómo se llama? Yellowstone, que es un lugar en Estados Unidos donde hacen mucha cría de ganado. Hay una planta, una especie de pasto que es muy consumido y es rico en proteínas y todo para el ganado que ellos usan, que ellos tienen allá. Pero ellos dicen que la capacidad de que esta hierba salga es cuando esta hierba es colonizada por un hongo, que en ese caso se llama la Crubularia protuberata. Pero este hongo solo no puede ayudar a la planta a crecer. Este hongo también tiene que ser infectado por un virus. Si tú ves a la planta, si tú quieres a este pasto que salga sin el hongo, no sale, ella se va a morir, ¿no es verdad? Tiene que estar colonizada por el hongo y a su vez el hongo infectado por el virus. En este caso es como un citomegalovirus que lo infecta. Se considera que todos los genomas virales son parásitos intracelulares obligados y que dentro de la célula ellos lo que tienen que hacer es replicarse y asegurar su subsistencia. Es la única manera de ellos asegurar su subsistencia. Todos los virus van a confluir en la formación de este ARN mensajero. Ustedes vieron cómo era la replicación de un ADN normal, ¿verdad? En biología, en una célula eucariota. ¿Lo vieron? Hey, nenes. Ya les dije que tenían que hablar. Sí, me parece haberlo visto. Ya. Bueno, cuando veamos la replicación, se van a, o sea, los virus que tienen un genoma de ADN tienen una replicación muy similar a la replicación del ADN celular normal. Ellos tienen una replicación bastante similar. ¿Por qué? El ADN de una célula eucariota es un ADN de doble cadena. Y el ADN de doble cadena, en el momento en que se divide y quiere sintetizar otro ADN de doble cadena, también tiene que hacer un ARN mensajero. Bueno, acá en el caso de los virus, todos los genomas, que vamos a estudiar 7 genomas diferentes de los virus, todos confluyen en la síntesis de un ARN mensajero. ¿Por qué? Porque si no lo hacen, no hay la traducción de proteínas virales, que es lo que los virus necesitan. Los virus están en un 80% hechos de proteínas virales. Y estas proteínas virales solamente se van a sintetizar cuando ya esté formado el ARN mensajero y este ARN mensajero sea traducido por los ribosomas de la célula infectada. Porque el virus no tiene ribosomas, por eso también necesita ingresar a una célula, porque ellos utilizan el ribosoma para que haga la lectura y haga en ese momento la traducción de proteínas virales. En el caso de los virus, realmente se considera que en el caso de los virus también hay la teoría de que sobrevive el más apto. ¿Por qué? Porque ellos dependen totalmente para subsistir de la maquinaria de la célula huésped. Y si ellos son demasiado exitosos en su replicación, o sea,
ellos tienen que modular un poco su manera de replicación, aunque algunos no la tienen. En el momento en que ellos ingresan a una célula, tienen que tratar de modular su replicación, porque si ellos se replican muy, muy rápidamente, ellos lo que hacen es matar a la célula, ¿no es verdad? De esta manera, pues también matan a sus hospederos. Y entonces, en el rato en que un hospedero comienza a morir la célula y un hospedero muere, los virus también mueren. Pero ¿qué pasa? Si ellos son demasiado pasivos y su replicación se hace de manera muy lenta, entonces logran que los mecanismos de defensa del huésped también los eliminen. Ellos tienen que tener una especie de modulación en el sentido de su replicación para no destruir a la célula y para no ser tan lentos que el sistema inmune los elimine. ¿Desde cuánto se dice que se conocen los virus? Bueno, se han encontrado virus desde la época de los dinosaurios. Eso en estudios de biología molecular han encontrado presencia de virus en la época de los dinosaurios. Tanto así, mira, que después de haber como descubierto en arqueología, en hallazgos arqueológicos, hay dos cosas que nos dan a pensar mucho. Por ejemplo, este de aquí, este jarrón, que dice 700 años antes de Cristo, ¿no verdad? Esta es la época de Héctor el Rabioso, que se nombra en la Ilíada de Homero. Y entonces habla de que aquí, dice el jarrón, aquí yace el rebelde, aquí está este rebelde, el rabioso Héctor, lleva su carga. Entonces la comunidad científica dice que como allí ya se hablaba del rabioso y la rabia es provocada por un virus, entonces puede ser que en los años 700 antes de Cristo ya hubiera la presencia de virus. Para mí, la que tiene realmente mayor validez es esta de acá. Esta de acá data de los años 1350 a 1580 antes de Cristo. Pero aquí vemos a un sacerdote y una sacerdotisa, ¿no verdad? Varios animales a su alrededor. Pero vemos que esta sacerdote tiene una pierna como más pequeña que la otra, ¿no? ¿Qué enfermedad causa eso? Hey. Polio, ¿no? La polio, así es, la polio. Entonces, y la polio causó roncha en el tiempo en el que se presentaba, ¿verdad? Entonces, se cree pues que ya desde ese tiempo había polio, la polio producida por un virus en los años de 1350 a 1580 antes de Cristo. Para mí realmente la evidencia que más tiene validez es esta de acá, que la del rabioso puede haber sido usada el rabioso como una manera de decir que era bravo, ¿no? Pero bueno, hubieron muchas enfermedades que devastaron a la población. Una de ellas fue la viruela. La viruela mató a muchísima gente en el tiempo en que apareció. ¿Por qué? Porque primero te abarcaba todo el sistema inmune, te inmunodeprimía tan rápido que tú eras presa rapidita de una enfermedad por alguna bacteria oportunista y te morías rápido, una neumonía después de tener una viruela, porque no es la viruela en sí lo que te mata, sino las enfermedades oportunistas que se presentaban. Entonces, la población lo que quería pues era tratar de ubicar, así como estamos nosotros ahorita, realmente buscando un medicamento o una vacuna que ya termine con esta pandemia en la que estamos viviendo, pues en ese tiempo para ellos la viruela era una pandemia. Y hacían miles de experimentos para poder combatir esta enfermedad. Entonces en ese tiempo los chinos, que son los primeros que hacen las investigaciones, porque no sé, ellos lograron
reunir a 2.000 niños, 2.000 niños que usaron como una población muestra y cogieron de gente infectada de viruela las costras de la viruela. Estas costras vivitas fueron inoculadas en los niños que ellos tenían como población muestra. ¿Qué pasa? Que ellos tuvieron el 10% de mortalidad de esta población, que se vieron de los 2.000 niños, alrededor de 200 niños, pero el resto quedó inmunizado, nunca más se volvió a infectar. Entonces, desde aquí nació la idea de las vacunas contra la viruela, pero querían mejorarla, lógicamente, perder al 10% de la población versus que era, en ese tiempo era como el 70% de los infectados que morían, era poco, ¿no verdad? Y entonces muchas naciones siguieron utilizando esta especie de experimento que se lo conoció en ese tiempo como variolización, que lo consistía lógicamente en la inoculación a individuos sanos de las costras o fluidos que se encontraban en las personas enfermas, en ese caso de viruela. Pero como todo en la vida pues va mejorando, mientras uno más estudia, más mejora. En ese tiempo más conoce y hace las cosas mejor. En ese tiempo salió Edward Jenner, un científico bastante audaz realmente, y se dio cuenta que en las manos de las mujeres que ordeñaban, porque en ese tiempo éramos nosotras las que ordeñábamos mientras ellas estaban acostadas en la camita, en las manos de las mujeres que ordeñaban se formaban estas costras de viruela, pero muy leves, ¿no verdad? Cuando ellas ordeñaban vacas que tenían la viruela también, a ellas se les producía las costras, pero de manera muy leve en las manos. Entonces, Edward Jenner lo que hizo fue trabajar con las costras de la vaca, con la viruela, las costras de la viruela bovina, costras, fluido, la parte del tejido, y comenzó a trabajar con esto y a hacer una sustancia, debe haber sido, que quiso inocular a la población. Y así fue. A los que se dejaron inocular, porque no todos se dejaban, decían que Edward Jenner los iba a matar. Él les inoculó esto, producto del trabajo que había hecho de las costras de viruela, y se descubrió la primera vacuna contra la viruela humana con un virus de origen animal. ¿Ya? Y aquí vemos, por ejemplo, los avances. Aquí está, pues, Anton van Leeuwenhoek en el año de entre 1600 y 1723, que fue los años en los que él vivió, creó el microscopio óptico, llamado en ese tiempo el microscopio de Leeuwenhoek. Los estudios realizados por Louis Pasteur, tanto en virus o bacterias, este fue el tiempo de vida de Louis Pasteur, lograron dar un avance, un salto realmente a lo que es el estudio de la microbiología, y los postulados de Koch, que también fueron un magnífico avance en lo que es el descubrimiento de la microbiología. Entonces, vamos a hablar de las generalidades de los virus. Y en eso también vamos a hablar un poco de las diferencias entre los virus y las bacterias. Los virus son mucho más pequeños que las células procariotas o procariontes, que son las bacterias, o las células eucariontes, ¿no verdad? O eucariotas, que son las células normales, células humanas. A diferencia de las células, los virus tienen una estructura súper simple. ¿Cuál es la estructura? ¿Cuál de ustedes reconoce, se acuerda de la estructura de una célula eucariota? Tienen un núcleo. Sí, ¿qué más?
Yo se los voy a decir tal cual. La célula eucariota tiene una estructura bastante compleja. Y la diferencia de una célula eucariota con una célula procariota es simplemente que la célula eucariota tiene núcleo, como dijo el compañero, y la célula procariota no. La célula procariota es una bacteria, ¿verdad? Y la estructura de la célula procariota es mucho más simple que la estructura de una célula normal. Una célula normal cuenta no solamente con el núcleo, sino que ellos en su estructura de pared vamos a encontrar, en su estructura interna vamos a encontrar que tienen vacuolas, centriolos, las mitocondrias, ¿no? ¿Verdad? Tienen ribosomas también, tienen el núcleo propiamente dicho, todo esto regado en el citoplasma y también tienen las paredes, ¿verdad? Y en las paredes tenemos, por ejemplo, una membrana interna, una membrana externa. Pero cuando nosotros hablamos de una célula procariota, la célula procariota es súper simple. La célula procariota primero no tiene núcleo. Su genoma se encuentra regado en el citoplasma porque ellas no tienen núcleo. Déjenme ponerle en una diapositiva esto de aquí para que logren ver la diferencia. Aquí está, por ejemplo, una célula animal y una célula vegetal. Me gusta esta. Disculpe, licenciada, una pregunta. Dime, dígame. Es que es una duda, más bien dicho. Cuando nacemos, siempre nos colocan, o sea, tengo entendido que nos colocan una vacuna con virus controlados. ¿Qué tipo de virus son? ¿O para qué tipo de virus son las vacunas? BCG tiene viruela, tiene, déjame ver aquí que no me acuerdo cuál es la BCG. La BCG es la primera vacuna que le ponen a los niños con, ya, aquí está, la tuberculosis. Solo para la tuberculosis es. Y no es un virus, es una bacteria. Es una Para la tuberculosis. fiebre amarilla también se inyectan, ¿verdad? Claro, pero esa no es, eso no nos ponen cuando nacemos. La fiebre amarilla sí es una enfermedad viral, pero nos ponen, o sea, la ponen cuando uno requiere viajar a estos lugares donde no te dejan entrar si no tienes la vacuna porque somos un país endémico a la fiebre amarilla. Entonces, lógicamente, nos hacen ponernos la vacuna antes de, pero no es porque te la ponen desde chiquito, la fiebre amarilla no te ponen desde chiquito. De ahí tenemos la triple, nosotros, o sea, que se les pone al bebé, que es toferina, es viruela y varicela, creo que es, no me acuerdo tampoco. Y de ahí viene la que es de rubiola, que también es una enfermedad viral. Pero en todo caso, la primera que ponen es la BCG, que es la vacuna contra la tuberculosis. Y es porque la tuberculosis realmente mata a muchísimos, estructura de virus, a muchísimos, a millones de la población en el año. Y tengo entendido también, creo que a los 2 meses nos vacunan sobre un virus que era rotavirus. ¿Sabe de cuál es ese? El rotavirus es un virus de ARN que tiene, pero yo no sabía que ponían rotavirus. A los 2 meses no.
Ya te voy a averiguar todo eso. Espérate un ratito. Ya. Aquí vemos la diferencia. No, así lo voy a hacer. La diferencia entre la estructura de una célula eucariota, ¿no verdad? Aquí vemos que posee núcleo, que posee retículo endoplasmático, el citoesqueleto, la membrana plasmática, que es la externa, posee el lisosoma, posee el aparato de Golgi, mitocondrias, ribosomas, etcétera, ¿no verdad? En cambio, la estructura de una bacteria es esta. No hay núcleo, este es el ADN regado en el interior de una bacteria. Y tú vas a ver aquí, lógicamente, que está la membrana plasmática. Dentro de la membrana plasmática vamos a ver una pared celular y algunas bacterias poseen también una cápsula llamada glicocálix que le da más bien una actividad a la bacteria como inmunogénica. Y dentro en el citoplasma nosotros vamos a encontrar tanto a los plásmidos, que son un material genético extra, fuera del material genético normal, y vamos a encontrar a los ribosomas, ¿no verdad? A veces encontramos vacuolas, no siempre, pero a veces encontramos vacuolas. Y esta es la estructura de un virus. Genoma viral, cápside, totalmente hecha la cápside de proteínas virales, y tenemos algunos que tienen envoltura, como el caso del coronavirus, que es hecho con lípidos y algunas glicoproteínas y grasa y carbohidratos, y este es un virus desnudo, hecho solamente con proteína viral. Mamita, ya te llamo que estoy en clase. Ya. El genoma viral y se me va la idea, y la cápside, que es la proteína viral. Así de simple es la estructura de los virus. Entonces, a ver, primero voy a buscar lo que la compañera dijo, que ya me hiciste. A ver, vamos a ver calendario de vacunación niños. Ya no tengo niños desde hace muchos años, entonces no sé si habrá niños, bebés, no, recién nacidos. No, este es otro calendario. Hoy, ¿será que tanto ha cambiado? Mira, por ejemplo, en Madrid, aparte de la BCG, o sea, en España, aquí tengo un calendario. No dice de rotavirus, es que rotavirus no hay vacuna. Dice calendario, a ver, te la voy a poner, porque si no, no me van a creer. Si estoy, ¿están viendo la diapositiva? Sí. A ver. ¿Quién te dijo de rotavirus? Es que estaba viendo el carnet de vacunación de mis primitos y aquí dice rotavirus, 2 meses o 4 meses. Una dosis y luego 4 meses, 2 dosis. Así dosis, sí. Entonces por eso quería saber qué era. Te juro que es primera vez Dice del rotavirus como vacuna, bebé. Dice que rotavirus dice diarrea por rotavirus, no sé qué sea, por eso quería preguntar. Mira, el rotavirus es un virus de ARN, de cadena sencilla, sentido negativo. Son de esos virus que lo que te causan realmente son problemas gástricos. Pero como son virus de ARN, son virus de muy fácil replicación.
y que casi no se da vacuna, o sea, casi no se hace vacuna contra eso porque es difícil. Las vacunas que nosotros usamos normalmente para humanos son hechas normalmente con virus de ADN. El virus de ARN es difícil, por eso es que ahorita están haciendo tanta investigación en cuanto al coronavirus. La única vacuna de ARN que nosotros nos ubicamos de uso humano es la de influenza. Pero, por ejemplo, poliomielitis, que se pone mira, a ver, a niños de 2 meses, 4 meses y 11 meses, en 3 dosis. Y tenemos la triple, que se pone a sí mismo, en 3 dosis, que es difteria, tétano y la pertusis, que no tiene nada que ver con el rotavirus. Y de ahí estas de acá, que es, ¿cómo se dice? Cuando es optativo, porque no es que estas de acá ya son vacunas que tú puedes ponerle a tu bebé, pero no es que te la pone el Servicio de Salud Pública, porque son vacunas caras. Por ejemplo, la hemófilus, la hepatitis y la neumocosis son vacunas que son caras. Y luego, a partir de los 12 años, de los 12 meses, pues que te ponen otra triple que tiene sarampión, rubiola y para las paperas, que vienen en dos dosis. Esta también se la adquiere de forma particular, el meningococo. La varicela sí la pone el Servicio de Salud normalmente a los 15 meses y a los 4 años, y luego tenemos el virus del papiloma humano, que también no lo pone el Servicio de Salud, pero que lo puedes adquirir de forma particular. Déjame ver si encuentro otra. Uy, Venezuela, aquí los pobres los han de mandar a matar. Sí, la BCG, que es la tuberculosis, la poliomielitis, difteria, tétano y esa es la triple. Es lo mismo. No sé qué te dijeron o qué viste, pero yo no he oído eso. ¿Ya? Bueno, entonces decíamos que los virus son mucho más pequeños que una célula normal, que una célula eucariota o procariota. Eso también les iba a buscar, déjame ver. Aquí está uno. Esta, por ejemplo, es una célula eucariota. Esta de acá. Se considera que la célula eucariota es 10.000 veces más grande que una célula procariota. Esta es una célula procariota, ¿no? Y no está un virus aquí ahí.
Aquí está un virus. Aquí tengo varios virus. Igual, este que tú ves aquí, al lado derecho, es un glóbulo rojo humano, que si nosotros los medimos en nanómetros, este glóbulo rojo tiene un tamaño de 10.000 nanómetros. Este de aquí es una bacteria, la Escherichia coli, que medida en nanómetros tiene alrededor de 3.000 a 1.000 nanómetros. Y todos los que tú ves aquí son virus. Esta es una bacteria. Este es el virus de la rabia, este es un virus bacteriófago que tiene 225 nanómetros, el virus de la rabia 170 a 70 nanómetros, el adenovirus 90 nanómetros, el rinovirus de los más pequeños 30 nanómetros. Es solamente para que vean la diferencia entre el tamaño de un... esta es la diferencia de las estructuras y esta es la diferencia del tamaño. ¿Ya? ¿Sí me hice entender? ¿Puedes repetir, por favor? Los virus son mucho más pequeños que una célula eucariota o una célula procariota. Y aquí vemos cuál es la diferencia de tamaño. Por ejemplo, si un virus de los más pequeños que tenemos pesa 30 nanómetros, y una célula roja normal de un individuo tiene 10.000 nanómetros, mira tú cuál es la diferencia, ¿no es verdad? Y aquí también, por ejemplo, si una Escherichia coli mide alrededor de 3.000 nanómetros versus el virus, uno de los más pequeños, que es el rinovirus, que mide 30 nanómetros. Esa es la relación de diferencia de tamaños que existe entre las células eucariotas, procariotas y los virus. Y también ya les decía que los virus tienen una estructura súper simple, así, y no cambia. Esta es su estructura y así se van a quedar, versus la estructura que tiene una célula eucariota o la estructura que tiene una célula procariota. Los virus no tienen sistema metabólico propio, por eso dependen totalmente de una célula hospedera para poder cumplir todas las necesidades que tienen. Dependen de la célula hospedera para su replicación y por eso son considerados parásitos obligatorios estrictos, intracelulares estrictos. Su genoma es el único microorganismo que tiene realmente los dos genomas, pero nunca juntos. O es ADN o es ARN. No es que tiene la mitad ADN y la mitad ARN, o puede tener, no sé, una combinación de ambos. No. Ellos o son genoma de ADN o son genoma de ARN, pero nunca tienen juntos. Carecen de ribosomas y otros factores que ellos necesitan, porque como los virus están formados totalmente por proteínas, ellos van a tener que fabricar buscar fábricas realmente de proteínas virales que las encuentran en las células hospederas para poder subsistir. Los genomas virales. Estos son los genomas virales, ya les voy a poner.
Estos son los genomas virales. Nosotros vamos a tener que estudiar 7 genomas virales. Bueno, esta ya la voy a quitar porque se ve feísimo. Pero estos son los genomas virales. Y los genomas virales, aquí tenemos, por ejemplo, los virus de clase 1, los virus de clase 2, ¿dónde están los virus? Acá está el virus de clase 2, los virus de clase 3, los virus de clase 4, los virus de clase 5, los virus de clase 6 y los virus de clase 7. Todos confluyen en la formación de un ARN mensajero. Todos, cualquiera que sea el genoma viral, todos van a confluir en esto. ¿Por qué? Porque los genomas únicamente van a codificar información para asegurar, primero, que su genoma se vaya a replicar, se vayan a realizar las copias de los genomas originales y la formación de proteínas virales que ellos necesitan para hacer un empaquetamiento. Entonces, los genomas virales solamente van a contener información suficiente para la replicación de su genoma y el empaquetamiento que se va a dar por medio de la producción de proteínas virales. Y la otra información que ellos codifican es que en el momento en que ellos ingresan a una célula hospedera, ellos van a subvertir o a cambiar las funciones celulares que tienen para que se haga solamente lo que el virus requiere. Todo lo que la célula va a hacer luego de ser infectada va a ser para producir nuevos viriones. Y bueno, ya hablamos de que entre las familias virales encontramos también a los virus bacteriófagos, que son virus que van a infectar a las células procariotas, o sea, a las bacterias, mientras que hay muchos virus más que son los virus que infectan a las células eucariotas. ¿Qué pasa sobre todo cuando hablamos de virus con genoma de ARN? Estos virus de genoma de ARN tienen una muy rápida replicación dentro de la célula y logran destruirla. En el momento en que la infectan, se reproducen muy rápidamente, la destruyen y entonces hacen que se presente la enfermedad. Pero hay otro tipo de virus que no hace este tipo de replicación, que se encuentran dentro de la célula y permanecen allí como escondidos en estado latente o persistente, y lo que hacen es causar transformación en la célula, daños en el tejido celular, causando realmente muchas transformaciones, muchas veces malignas, en las células que infectan. Déjenme borrar esto. Les hablé también de la tinción negativa. Por ejemplo, estos son virus observados a un microscopio electrónico ya con tinción negativa. Así se los observa. Estructuras internas de este virus, por este método, no se podrían ver, porque nosotros lo que vamos a ver es solamente la forma, el tamaño, ¿no verdad?, con tinción negativa a través de un microscopio electrónico. Este es el famoso rotavirus del que hablabas, sumamente pequeñito, pero tiene una gran capacidad patogénica. Son los famosos, este de aquí, por ejemplo, es un virus de forma icosaédrica. A esta forma, así como redondita, se le llama forma icosaédrica. Este es el virus de la estomatitis vesicular, muy conocido como BCV. Tiene una forma helicoidal, igual que el virus del mosaico del tabaco, que ya una vez que se logró hacer el microscopio electrónico y la primera tinción negativa, se observó cómo era el famoso agente filtrable que habían encontrado en el primer descubrimiento, que es el virus del mosaico del tabaco. Y este es un virus bacteriófago, ¿no? Si ves que pues, la combinación de estas dos formas es la que da esta forma de acá. Y bueno, con otros métodos de visualización, aparte del microscopio electrónico, se logra determinar muchos más detalles de los virus. ¿Por qué? Porque esos detalles nos dan a nosotros
nos van a ayudar a clasificar y a identificar, en el caso de los virus, ante qué nos estamos exponiendo. Pero bueno, hay máquinas, hay equipos microscópicos que te ayudan a ver no solamente la parte externa del virus, sino que te ayudan también a sacar la fórmula química de cualquiera de los virus. Mira, acá tenía yo una figura muy perra. Esta es una Escherichia coli. Y aquí tenemos pues el virus del VIH, el virus del mosaico del tabaco, un virus bacteriófago. Aquí supuestamente debía estar, bueno, no se ve en esto, pero todo esto son tamaños de por ejemplo, un ribosoma celular tiene el mismo tamaño de un poliovirus. Y tanto así que en investigaciones han sacado que en la cabeza de un alfiler, ¿no es verdad?, se logran hallar 500 millones de rinovirus, los que les dije que medían 30 nanómetros. Bueno, en una cabeza de alfiler han logrado hallar 500 millones de rinovirus. Cuando estornudamos nosotros, y por eso es que tanto nos piden mantener las mascarillas y usarlas limpias, desechar las que hayamos usado, lavar bien las que sean reutilizables hasta cierta época, ¿no? Porque cuando tú lavas el material con el que está hecha la mascarilla va deteriorándose, entonces ya no te cubre de la misma manera que te cubre una mascarilla recién comprada o recién puesta. Entonces nosotros tenemos que aprender que esa mascarilla nos va a proteger de las microgotas que salen de las personas que hablan, de las personas que estornudan, de las personas que se ríen o tosen, que están cerca de nosotros, porque de esa manera es que logran infectar a miles de personas. El último virus encontrado, bueno, ya no voy a estudiar un poco más el centro de taxonomía viral, pero se decía que el último virus que se encontró hasta el año de 1994, que era muy diferente a los especificados hasta ese tiempo, es el mimivirus. Hasta ese tiempo se decía que el virus más grande que existía era el poxvirus, que tiene un tamaño bastante, eran los poxvirus que son varios, ¿no?, que tenían una forma compleja, ya vamos a ver más adelante la forma de los poxvirus, y que era el más grande en ese tiempo, que lograba medir hasta 300 nanómetros. Ese era el único virus que se podía observar a un microscopio de luz o microscopio óptico. Pero luego pues apareció el mimivirus. El mimivirus es un virus que mide alrededor de 750 nanómetros de diámetro. Entonces ya este virus, solo el cuerpo de este virus mide 450 y 300 nanómetros que mide una especie de cilios que tiene este virus alrededor y que aún pues está en estudio, no sé, este es el mimivirus. No se ha logrado determinar que este virus cause alguna enfermedad en el humano. Pero bueno, sigue en estudio, que es lo que debíamos haber hecho con el coronavirus. Entonces, definiendo las características generales de los virus, nosotros decimos que estos virus pueden tener un genoma de ADN o de ARN y que una vez que ellos ingresan a las células, este genoma lo que va a hacer es subvertir toda acción de la célula para la producción de nuevas partículas virales, y que todos estos componentes nuevos que se produzcan van a servir para el ensamblado de las nuevas partículas virales que se formen allí. Y que los viriones no son más, o sea, ya cuando se forma el ensamblado, se considera estos ensamblados viriones, y que estos viriones no son más que vehículos del genoma viral,
hasta encontrar nuevas células hospederas que los puedan ayudar a replicarse nuevamente. Una vez que ellos ingresan a la célula, tienen que desensamblarse y dejar libre a su genoma para que inicie su ciclo replicativo. Preguntas hasta ahí, chicos. ¿No hay preguntas? No, Miss. Bien, levántense 10 minutos a tomar agüita. Yo voy a estirar mis piernas un poquito y a tomar agua y ya regreso. En 10 minutos, ¿sí? Au. Ok. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, que según el tipo de virus que infecten nuevas células, se va a dar de distinta manera el tiempo en el que ellos logran comenzar a hacer nuevas partículas virales hasta que estas partículas virales ya están hechas, que serían estas, ¿no verdad? Estos son los viriones, y luego salen de las células para buscar nuevas células. Aquí vemos otra que es menos, esta de aquí es muy aguda la curvatura, significa que tiene, desde el momento de la infección, tiene alrededor de 12 días, esto es lo que te dice, no, hours son horas, 12 horas antes de que empiece a producir nuevas partículas virales, ¿ves? Así, de distinto puede ser una forma de replicación. A diferencia de las bacterias, que aquí pues las bacterias se dan más bien, las bacterias se replican cada 20 minutos, se dividen porque las bacterias tienen una especie de manera de reproducción como la división binaria, ¿no es verdad? Y vamos a encontrar que ellos cada 20 minutos una célula se va a dividir. Entonces, de esa manera, pues, se forman las nuevas células, como vemos aquí. Cada 20 minutos una se hace 2, cada 20 minutos esas 2 van a ser 4 y cada 20 minutos esas 4, lógicamente que es exponencial. Pero en el caso de los virus, la infección es mucho más rápida, mucho más potente que una infección bacteriana. Y bueno, para clasificar los virus, nosotros vamos a ver, déjame ver si encuentro el ICTB y logro encontrar lo que quiero encontrar, porque siempre digo que voy a buscar y no encuentro. ICTB. Bien, ya se los voy a poner para que ustedes me ayuden a buscar. La clasificación de los virus se da por medio de un sistema jerárquico lineal, en los cuales pues no vamos a tener ni reino ni filo como el caso de los parásitos, sino que más bien la clasificación se va a dar por medio de orden, ¿no verdad? Tenemos, por ejemplo, los nidovirales, los negavirales, las familias. En las familias nosotros vamos a ver que vamos a reconocer a las familias porque el sufijo de ellas pues termina en viridae, ¿no verdad? Si vamos a hablar, por ejemplo, de los reovirus y vamos a nombrar a la familia de los reovirus, vamos a decirle familia reoviridae, ¿no verdad? Cuando hablamos de los géneros, sí, su sufijo termina en virus. Hay algunos virus que aparte de las familias tienen subfamilias, cuyo sufijo termina en virinae,
Los virus ya les dije que terminan en virus, como el caso del reovirus, como el caso del rotavirus, como el caso del astovirus. Y estos géneros van a tener también una división o una clasificación distinta cuando encontramos una diversidad de géneros, no de géneros, sino de división de géneros, se les va a llamar especies, y estas especies van a ser no identificadas por letras o por otros nombres, como vamos a ver en las distintas familias. ¿Cómo los clasificamos? Por eso les digo que es muy importante pues el uso de los microscopios, la observación de las estructuras externas, de la forma, del tamaño de un virus, que eso nos va a ayudar en la clasificación de los mismos. Pero cuando nosotros logramos extraer a su material genético, que ya vamos a ver cómo se extrae también, cuando nosotros sabemos, si hablamos de 7 genomas diferentes, esos 7 genomas nos van a ayudar a clasificarlos. No podemos clasificar en la misma línea un genoma de ADN de una sola cadena, ¿no verdad?, con un genoma de ARN de doble cadena, no. Nosotros esos 7 genomas, según su polaridad, según su naturaleza, que puede ser ARN o ADN, según su polaridad puede ser positivo o negativo, eso nos va a ayudar a clasificarlo. Según la simetría de su cápside es cuando hablamos, por ejemplo, de las formas de los virus. Nosotros tenemos aquí a los virus helicoidales, ¿no verdad? Aquí tenemos a un poxvirus. Esta es la forma rara compleja que tienen los poxvirus. Aquí tenemos a un virus desnudo, un virus que no contiene envoltura. Este sí tiene envoltura, este tiene su genoma, la cápside y una envoltura, pero este no la tiene, ¿no verdad? Entonces no vamos a clasificar este y este en una misma familia porque son distintos. No vamos a clasificar este y este en una misma familia porque son distintos, ¿no verdad? Es lo mismo que los virus bacteriófagos. Entonces, conocer las formas de estos virus también nos va a ayudar en su clasificación. Saber si tienen envoltura o no, que es esta capa lipídica, la envoltura o no, también nos va a ayudar. Y el tamaño de la partícula viral también se usa para clasificarlos. Hay muchas más formas de clasificarlos. Por ejemplo, nosotros sabemos que existen virus que afectan plantas y otros que afectan animales. Esto es lo que quiero encontrar y tú crees que lo encuentro. A ver, porque esto yo ya lo he cambiado 3 veces. A ver. Esta es la página del DICETV, que es la página en la que ustedes van a buscar a los virus cuando quieran estudiarlos en particular, ¿verdad? Acerca de la taxonomía, descargue la lista de maestra de especies. Sí. Hola. Aquí estoy, no estoy hablando. Ok. Había una pregunta. Dígame. ¿Y nosotros manejaremos algún virus en alguna especie o no? ¿O solo veremos teoría? Mira, yo te digo sinceramente, virología jamás ha tenido taller. ¿Por qué? Porque para tener prácticas de virología yo necesitaría contar con un laboratorio de virología, pero no hay, ¿ya?
Entonces, no sé, han puesto taller, yo utilizo mis talleres ¿para qué es que utilizo mis talleres? Para tener el tiempo suficiente para poderles dar las 2 materias en el solo semestre que me han reducido la cátedra, porque inmunología tampoco es una materia que no es importante, es una materia que es sumamente importante. Entonces, que me hayan duplicado las horas y me hayan puesto como horas de taller, para mí fue beneficioso y también va a ser para ustedes. Porque si bien es cierto, no tengo talleres, no tengo un laboratorio, me va a servir eso para avanzar y para que ustedes logren aprender un poco más. Porque virología es una materia sumamente extensa y en un solo semestre no la van a lograr ver, y peor en 2 materias en una. ¿Me entiendes? Entonces yo pedí, cuando recién se hizo la nueva malla, autorizaron la nueva malla y me di cuenta de lo que habían hecho, yo le pedí al doctor que me separe las 2 materias para poder dar las 2 materias por separado, para que ustedes logren aprender, pero no lo aceptaron. Entonces lo que hicieron fue duplicar las horas de virología, pero talleres, difícil, no hay laboratorio realmente para... Gracias. Aquí está, jaja, yo sabía. A ver. Mira. Esta que se ve aquí en publicaciones de taxonomía, historia de las versiones de taxonomía viral, cambia cada año. Cuando yo empecé a dar virología, había esto. Habían 6 familias virales, 87 subfamilias, no, esto es 6 órdenes, sería 6 órdenes de estos virus, 87 familias, 19 subfamilias, 349 géneros, y de estos pues había 2.285 subespecies. Pero mira cómo ha cambiado. Desde el año 2009 hasta la época ya hay 55 órdenes virales, 168 familias virales, 103 subfamilias, 1.421 géneros y 6.590 especies diferentes. La última vez que yo actualicé fue hasta el 2018. Entonces ya a mí ya no me vale, ¿no, verdad? Claro, Miss. Entonces yo lo que hago es ubicar la nueva actualización donde estaba la anterior. Y ya puedo decir, con conocimiento de causa, cuál es hasta la actualidad la cantidad de virus que se conoce. ¿Qué nos enseña esto? ¿Qué nos enseña lo que acabo de enseñarles a ustedes? Que es algo que está en constante aumento. Que es algo que está en constante cambio, que siempre vamos a tener más y más, no creo que fueran las enfermedades infecciosas. Enfermedades víricas se encuentran nuevas cada año, entonces, y capacidades distintas de los virus también, porque en sus replicaciones el virus va adaptándose y va evolucionando, que es lo que pasó con el coronavirus. Entonces va logrando generar
otras patogenias o abarcar otras especies o disminuir su tiempo de replicación y abarcar mucho más daño en los seres humanos. Por ejemplo, se han hecho muchos estudios, ¿verdad? Pero este de aquí es un estudio hecho en la Antártida, que es un estudio metagenómico, es un estudio realmente que lo que demuestra es la existencia de genomas virales, y esta fue hecha en agua fresca de un lado de la Antártida. Y en esa agua fresca se reveló que había alrededor de 10.000 especies diferentes de virus, cuando yo acá, en la de acá, solamente logro identificar 6.590 especies. Entonces, en este estudio salen que existen 10.000 especies diferentes de virus de 12 diferentes familias. Eso sí me cuadra porque ya hay más, ¿no verdad? Aquí yo tengo 168 familias. Algunas de ellas familias completamente nuevas. El estudio de la virología es algo que siempre va a cambiar, que siempre va a evolucionar y que debemos estar al tanto de todos esos cambios que se den en los virus para poder actuar con rapidez. No vaya a ser que nos coja con los brazos caídos, como pasó ahora, y resulta que se han muerto un montón de personas, más de 1 millón de personas, porque simplemente no supimos actuar, ¿ya? Entonces, cuando vamos a hablar de los genomas virales, estos avances en los genomas virales se dan a partir de 1950, y hablamos de genomas virales cuando hablamos de la constitución de ellos, pues que son los ácidos nucleicos, las bases nitrogenadas, y que estas bases nitrogenadas lo que contienen es la información necesaria para replicarse, para formar nuevas partículas virales y para propagarse. Eso es todo lo que quiere hacer ese genoma viral. Aquí vemos lo que les hablaba hace un rato de un virus bacteriófago, ¿no verdad? Aquí está simplemente adaptándose o apoyándose en una célula eucariota e inyecta su genoma viral por como sistema de inyección que tiene aquí al interior de la célula procariota. En el interior de la célula procariota, este genoma viral que ha sido inyectado puede coger 2 vías. No 2 vías. Se puede detectar de 2 maneras. Una vez adentro, estos genomas se van a replicar, ¿no verdad? Se convierten en nuevos viriones, y estos pueden ser detectados no solamente utilizando la centrifugación para poder detectarlos y ubicarlos a partir de la tinción negativa y observarlos a un microscopio electrónico, sino que también se podrían detectar por medio de los radios, cuando uno utiliza marcadores de radioactividad, y se pueden detectar también por medio de, en este caso, los microscopios, los criomicroscopios. Y entonces, en lo que es los virus, nosotros tenemos realmente claves que nos van a ayudar un poco más. Todos los genomas virales tienen que transcribirse a un ARN mensajero, tal como les dije hace un rato. Y de esa manera, ese ARN mensajero va a ir donde están los ribosomas y van a ser leídos, de tal manera que comienza la traducción o producción de proteínas virales en la célula huésped. Todos los virus tienen que seguir esa regla sin que haya ninguna excepción. Hasta hay muchas excepciones en cuanto a los virus, ya los vamos a ir viendo a medida que los vayamos conociendo, pero en cuanto a esta regla, a la transcripción al ARN mensajero y a la traducción de proteínas por medio de los ribosomas, no hay ninguna excepción.
Estos son los 7 genomas, ya se los enseñé hace un rato, aquí se ven mejor. Quien hizo esta clasificación fue el científico David Baltimore, por eso se le conoce como la clasificación de Baltimore. Y entonces él hizo 7 grupos, porque existen 7 formas de genoma clasificados entre ADN y ARN. ADN que puede ser de una sola cadena o de doble cadena, como vemos aquí, de una sola cadena o de doble cadena. Y entre los de ARN, nosotros vamos a tener a los de cadena sencilla, polaridad negativa o polaridad positiva, y a los de doble cadena. Aquí ya tenemos 5 genomas, ¿verdad? Pero hay también 2 genomas que son los genomas especiales, se les conoce como GAPET, que son, por ejemplo, un ARN igualito a este, ¿no, verdad? ¿Sí lo ven aquí? Pero este va a tener una estrategia de replicación sumamente diferente. Aquí más o menos detalla las estrategias de replicación. Pero este genoma no va a tener la misma estrategia de replicación que este de acá. Va a ser diferente. Y hay un genoma que es igualito a este de acá, que lo han puesto aquí, pero no han puesto que es en la clase 7. Pero cuya estrategia de clasificación también va a ser totalmente diferente. Son virus especiales, son genomas especiales. Entonces, si vamos a hablar de los genomas de ARN, nosotros tenemos que el ARN, cuando se trata de una hebra, de una genoma de una sola cadena, y tiene polaridad positiva, este ARN va a ser traducida directamente muchas veces no logra hacer la estrategia de replicación, aunque sí la hace, que vamos a ver más adelante, pero puede ser traducida inmediatamente por los ribosomas porque es considerado como un ARN mensajero, una hebra de ARN polaridad positiva. En cambio, una hebra de ARN que tiene polaridad negativa, se va a considerar que esta es la cadena complementaria al ARN positivo, y de esta cadena complementaria lo que se va a dar son los moldes, va a servir como molde para que se haga la réplica del genoma original, y no es traducida esta cadena por los ribosomas. Realmente la clasificación de Baltimore, la elegancia del sistema Baltimore es súper importante. ¿Por qué? Porque a nosotros nos ayuda a saber cuáles son las etapas posteriores que estos genomas virales van a seguir una vez que ingresan a la célula huésped y que ya han comenzado a hacer la síntesis de proteínas virales. Aquí vemos todas las cadenas que se producen, que han sido hechas en la clasificación de Baltimore. Yo se los acabé de nombrar. Doble cadena, esta, de ADN de una sola cadena, esta, un ADN de cadenas, aquí están nombrando al GAPET. Nombran primero a esta como la cadena de esta sería la clase 1, esta es la GAPET. Se le considera una cadena de ADN doble con huecos, ¿no verdad? Esta es una cadena de ADN doble normal, y esta es una cadena de ADN sencilla, no es doble, normal. Aquí están las 3 primeras. Y el ARN, que empezamos con el ARN de doble cadena, que es este de aquí. Luego tenemos a los ARN en sentido positivo, que es este de acá, de una sola cadena. Luego tenemos a los ARN en sentido negativo de una sola cadena, que está acá. Y el especial, que es el ARN cadena sencilla de polaridad positiva, que tiene la forma de replicación totalmente, la estrategia de replicación totalmente diferente. Termino con las hipótesis y termino porque ya tengo que irme a hacer... y les voy a pedir, déjame ver si lo encuentro aquí para mandarlos a escuchar.
A ver, espérate. Les paso un link por este medio para que ustedes escuchen realmente, que es sumamente bueno. Vincent Racanielo. Ahí está puesto el enlace. Vamos simplemente a profundizar un poco más esta primera clase por medio de este video de YouTube. El video tiene una duración, de ver si está en español. Sí. Así es. Ese es. Es interesante si le prestamos atención. Realmente es sumamente importante lo que hablan en ese video, pero con eso completamos un poco la clase. Bien, hay varias hipótesis en cuanto al origen de los virus. Nosotros tenemos que una hipótesis dice que se originaron de forma independiente en evolución, en cambios que ellos han hecho múltiples veces. Luego, pues, el grupo polifilético da tres hipótesis diferentes en cuanto al origen de los virus. Uno de ellos es la hipótesis primordial, otro de ellos es la hipótesis de la fuga de transcriptos y la tercera, que es la hipótesis regresiva. ¿Qué dice la hipótesis primordial? Dice que los virus de ARN existen desde el principio de la vida, quiere decir que tienen alrededor de 3.800 millones de años, y que surgieron como pequeñas moléculas de ARN de forma independiente. O sea, no le da ningún origen definitivo, sino que surgieron como moléculas de ARN de forma independiente. La evidencia de esto está en que en todas las formas de vida que se han estudiado se encuentran rastros germinales, en las líneas germinales se encuentran virus. La hipótesis de la fuga de transcriptos, en cambio, dice que los virus se originan a partir de un ARN mensajero, que puede haber sido de moléculas de ADN o de ARN, y que en una célula hospedadora ellos han adquirido la capacidad de replicarse y ser empaquetados por medio de una cubierta proteica, que es ciertamente lo que hacen los virus, permitiendo que estos, luego de que se han replicado y han formado nuevas partículas, escapen de esta célula. Pero en cambio, para esta hipótesis no hay ninguna evidencia, es una hipótesis sumamente subjetiva. Y tenemos la tercera, que es la hipótesis regresiva, que dice que los virus descienden de las bacterias.
que pueden haber evolucionado o a alguna forma no parásita, ¿no? ¿Verdad? Que puede haber perdido tal vez algunas funciones de su ADN y de algunas estructuras lógicamente asociadas a las bacterias. Pero nosotros, dentro de las clasificaciones de los virus, no hemos encontrado en ninguno de ellos los virus con características, o sea, hemos encontrado los virus que infectan bacterias, pero no tenemos virus que tengan características bacterianas, ¿verdad? Y entonces, pero resumiendo las tres hipótesis, podemos decir que alguna de ellas, pues, o puede ser que las tres hipótesis unidas realmente expliquen lo que es el origen de los virus. Entonces, los virus son los organismos más numerosos que existen en el planeta. Estos de aquí infectan cualquier tipo de célula, todo tipo de célula. Se consideran que son herramientas muy importantes para el estudio de ingeniería o la ingeniería genética. Son microorganismos ultramicroscópicos. ¿Por qué ultramicroscópicos? Porque no se pueden observar a un microscopio óptico normal. Ellos necesitan microscopios mucho más avanzados, como el microscopio electrónico, como el criomicroscopio, como el microscopio de espectrografía, ¿no verdad? De resonancia magnética. Su tamaño se mide en nanómetros. ¿Y qué es un nanómetro? Un nanómetro es la milésima parte de un micrón. Tenemos que existen las diferencias de virus de este tamaño. Uno tan pequeño, no, aquí tendría que cambiar porque hay uno ya más pequeño. En ese tiempo se decía que el virus de la polio era el más pequeño. Nosotros tenemos a los circovirus que tienen alrededor de 20 nanómetros de diámetro. Y el virus de la viruela, que antes se creía que era que es un poxvirus, que era el más grande, hasta que apareció el mimivirus, que mide 750 nanómetros. Y mira, aquí está yo sabía que en algún lado la tenía, la diferencia de tamaños, que ya se las mostré. Esto lo acabo de decir. Y este es un pequeño como remember de todo lo que hemos dicho. La definición de los virus. Se considera que los virus son un elemento genético que contiene tanto ARN como ADN y que se replica dentro de una célula hospedadora, pero que independientemente del cromosoma de la célula hospedadora. Y también posee una fase extracelular en la cual los virus no hacen nada, no pueden terminar o iniciar ninguna fase de replicación. Los virus no están formados por células. Tenemos que son agentes patógenos que miden entre 20 y 750 nanómetros de diámetro. Lo que equivale en todo caso a... Bueno, esto también tengo que arreglarlo, pero ya cambió de 0.03 a 0.3 micras. Son parásitos intracelulares porque para poder replicarse ellos necesitan de la máquina metabólica de una célula normal, que infectan a todo tipo de organismos celulares, que son los más numerosos del planeta, que son poderosas herramientas de genética. Bueno, esto también ya lo dije. Tienen una estructura simple y estática, no tienen sistema metabólico propio, dependen totalmente de la maquinaria de la célula hospedera, carecen de ribosomas,
que sus genomas, lo único que pueden, la información que ellos pueden asegurar es la replicación de los genomas y empaquetamiento, la producción de proteínas virales y la subversión de todas las funciones celulares para poder ellos producir proteínas virales que sean para ellos. Algunos virus tienen entre su forma una forma que se llama nucleocápside, que no es nada más que la conexión que puede haber entre el genoma viral con parte de la cápside, por eso se le llama nucleocápside, que las cápsides de estos virus están formadas por capsómeros. Los capsómeros son unidades proteicas que al unirse forman la cápside, y que un único virión ya es cuando el genoma está envuelto en una partícula proteica como la cápside. Tiene generalmente un gran número de unidades morfológicas cuando hablamos de los capsómeros, ¿no verdad? No me acuerdo si esto también está en otra clase, pero bueno, lo voy a decir. Lo que pasa es que yo siempre voy modificando, cambiando y dejando, siempre modifico mis clases y luego, bueno, y que por ejemplo si vamos a hablar de cuando ya están formados los viriones dentro de una célula, ellos necesitamos, ya les decía que los virus tienen en el 80% proteínas virales. Y esas proteínas virales tienen una función bastante importante para los virus. Una de ellas es pues que ayudan a que los virus salgan de la célula liberándolos al espacio extracelular para que busquen otras células. Ellos ayudan las proteínas virales ayudan para que sean liberados. Otra de ellos es que todos los receptores celulares y los epítopos de los virus contienen unidades proteicas. Y esas unidades proteicas les ayudan en el paso de unión a los receptores celulares. Las proteínas virales también intervienen en el desnudamiento del genoma que se da cuando ya ingresan a una célula, o también intervienen en la fusión de envoltura en la membrana celular, y luego de eso, pues en el interior de la célula, las proteínas virales ayudan a que se transporte el genoma al sitio adecuado, que es siempre en una célula vamos a encontrar una fábrica de proteínas, que puede ser el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático que encontramos siempre en el citoplasma de la célula. Otra de las funciones de las proteínas virales es que ellas van ya debo irme. Hasta que me vaya ya llegué tarde. Bueno, aquí quedamos, chicos.